de los elementos de mayor importancia en la economía y de mayor importancia para cada uno de los actores económicos del país. Dicho esto, pues me permito introducir al resto del equipo que nos va a estar acompañando en la presentación. Vamos a tener a Ana Elena Carazo y a Luis Diego Barahona de nuestra oficina de Costa Rica. Vamos a tener a Alexander Kader de nuestra oficina de El Salvador. Vamos a tener a Roberto Osaeta de nuestra oficina de Guatemala, a Pedro Anzola de nuestra oficina de Panamá. Nos deben estar acompañando también Odalis Burgos de nuestra oficina de República Dominicana, Milton Rivera de nuestra oficina de Honduras y Erwin Rodríguez de nuestra oficina de Nicaragua. Y en mi caso particular, Francisco Barrios, nuestra oficina de Panamá, que fungiré como moderador de la presentación a los efectos de que podamos ir analizando y avanzando los temas en debida forma. Dicho esto, pues podemos ir al siguiente slide, Rolando. Sí. En esta oportunidad veamos solamente para tratar de enmarcar el contexto de lo que vamos a estar conversando, qué es el servicio digital y qué es el servicio digital transfronterizo. ¿Sí? Dos temas que van a circunscribir todo lo que nosotros vamos a estar conversando en el día de hoy. Lo siguiente, Rolando. Desde un punto de vista normativo, nosotros tenemos estos dos elementos vitales para el entendimiento del contexto del servicio digital. De una manera muy sucinta, nosotros podemos comprender como servicio digital aquel servicio que se presta de manera online al usuario y que solo se puede acceder a este a través de un dispositivo digital, una computadora, un teléfono inteligente, un tablet o cualquier otro elemento. Y los servicios digitales transfronterizos, como consecuencia de esa primera definición, son aquellos cuyo prestador está fuera del territorio y quien los recibe está dentro del territorio. De allí es que, como comentaba hace unos minutos, nosotros tenemos una gran presión por parte de todos los jugadores económicos de fiscalización en nuestras regiones, porque la tendencia es creciente. Cada vez tenemos más ejecutoria online, cada vez tenemos más servicios de este tipo y tenemos economía que se basa mayormente en este tipo de operativas y lamentablemente muchos sistemas tributarios no reconocen los hechos de una manera eficiente, razón por la cual toma preponderancia al día de hoy cómo nuestras distintas administraciones van a estar acercándose a los desarrollos que existen en otros países de avanzada tecnológica de cara a el sometimiento al gravamen de este tipo de operaciones. A partir de este momento, entonces, la presentación va a tener dos apartados puntuales, uno que se refiere a la incidencia del IVA en la operación y otro que tiene que ver con la incidencia del impuesto sobre la renta, para lo cual pues damos paso a nuestro equipo y que pueda ir desarrollando los elementos relativos al impuesto al valor agregado. Adelante, Rolando.
Luis Diego, no te escuchamos. Gracias. ¿Me escuchan? Ahora sí, Ana Elena. Buenos días. Muchas gracias a todos por el espacio. En esta sección nos referiremos a la aplicación del impuesto sobre el valor agregado o los impuestos homólogos de las distintas jurisdicciones de Centroamérica y República Dominicana a los servicios digitales transfronterizos. La aplicación de este tributo ha representado un gran reto para las administraciones tributarias a nivel global debido a las dificultades que conlleva la inmaterialidad de este tipo de servicios. Así que vamos a conversar sobre las distintas formas de aplicación del IVA y cómo se ha ideado para poder controlar este impuesto en la aplicación de este tipo de servicios. La estructura de la presentación que vamos a seguir consiste en que a partir de la legislación del país de la región que tiene más mecanismos de recaudación del IVA para este tipo de servicios, que sería la costarricense, partiríamos de esta para posteriormente referirnos a aquellas otras jurisdicciones que han desarrollado alguno de ellos o todavía no lo han hecho del todo. La legislación que prevé estos distintos métodos de aplicación del IVA para Costa Rica entró en vigencia a partir del 1 de julio del año pasado. Pero la relativa al registro voluntario del contribuyente al IVA y la aplicación de la percepción estaba contemplada como una facultad genérica, por lo que todavía no ha sido desarrollada. Esta situación se concretizó el pasado viernes al emitir la Administración Tributaria la resolución DGT 13 del 2020, donde desarrolla los mecanismos que se estarán aplicando a partir del 1 de agosto. En esta se establecen los procedimientos de registro y las obligaciones que deberán cumplir los proveedores de servicios digitales que se inscriban voluntariamente, así como los deberes que deberán observar los perceptores. Como una posibilidad genérica tenemos la inversión del sujeto pasivo, que ha estado vigente desde el 1 de julio del 2019. En esta, el contribuyente del IVA empresario, asume la posición del prestador de servicio localizador en el exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que el objetivo principal de este mecanismo es la trazabilidad. En algunos casos muy específicos, como por ejemplo, en el caso de que se hagan ventas exentas a personas que no tengan derecho a crédito pleno o que estén sujetas a tarifa reducida, sí tendrá un efecto económico, pero si no, realmente sería neutro porque lo que se tiene que hacer es declarar el débito e inmediatamente declarar el crédito, lo cual nos daría un efecto neutro. Como segunda opción tenemos el registro voluntario del proveedor o intermediario extranjero como contribuyente de IVA. En este caso, tenemos que señalar que es una inscripción o registro totalmente voluntario y sería únicamente para efectos del impuesto al valor agregado, ya que el reglamento que lo regula señala que este registro no va a presumir la constitución de un establecimiento permanente para efecto del impuesto a las utilidades. En este mismo sentido también lo dispone la resolución. Como tercera opción tenemos lo que es el agente de percepción. En este caso, por ejemplo, tenemos las tarjetas. Esas se van a constituir, según la resolución, como agentes de percepción. Tengamos muy clara la diferencia entre lo que es un agente de retención con un agente de percepción. En el caso del agente de retención, tenemos que la acción que hace el agente de retención es el pago. Así que en el momento que él va a pagar, toma la parte correspondiente del impuesto y la resta del monto total, pagando al proveedor la diferencia y enterando al fisco el impuesto.
Tomemos, por ejemplo, el impuesto sobre remesas al exterior. Vamos a hacer un pago por concepto de asesoramiento técnico por 100. Y la retención aplicable por este concepto sería de 25. Entonces, de los 100 que voy a pagar, le resto el impuesto y de este monto se pagaría 75 al proveedor del servicio y 25 al fisco por concepto de este tributo. En el caso del agente de percepción es distinto. Primero se constituye por su posición de cobrar en vez de pagar y en vez de restar el impuesto lo suma. Así, si tengo que cobrar 100 por el cargo de una adquisición de un intangible, tengo que adicionar la tarifa del IVA, en este caso 13%, de modo que finalmente sería 113 el monto que se iría a cargar. La Administración Tributaria Costarricense ya emitió una lista de los prestadores de servicios digitales transfronterizos y el reglamento establece además que, de conformidad con lo señalado por la resolución, la Administración debe publicar permanentemente en la página web del Ministerio de Hacienda la lista de prestadores de servicios digitales o bienes intangibles domiciliados en el exterior sobre los cuales debe efectuarse la percepción del impuesto, y esta debe ser actualizada al menos cada 6 meses. De conformidad con lo señalado en la resolución, la Administración debe estar actualizando. ¿Por qué esta actualización? Porque, como vimos, la primera opción va a ser el registro voluntario. Entonces, en el momento que se haga un registro voluntario como contribuyente del IVA por parte de un proveedor de servicios digitales, tendrá que estarlos excluyendo de la lista, y en el caso de que existan otros proveedores, pues tendrá que estarlos incluyendo. En las otras jurisdicciones no existe este tipo de lista. Finalmente, queríamos reseñar que tanto si existe un registro por el proveedor para ser sujeto del impuesto sobre el valor agregado en Costa Rica, o si se hiciera el cobro por un agente de percepción, el resultado final sería el mismo. Entonces, tomemos el caso señalado por el Ministerio de Hacienda como ejemplo. Netflix cobra 10 por el servicio y le va a adicionar ese 13% a Netflix como contribuyente. Al final, lo que va a cargar es el 11.3 al consumidor del servicio. Si nos vamos al cobro por tarjetas de crédito, por ejemplo, Netflix cobra 10 por el servicio y la tarjetera está obligada a hacer una percepción de 13, que, como habíamos visto, va a ser una adición al precio que estaba cobrando el proveedor, lo que nos daría también un 11.3. Así que desde un punto de vista de carga al consumidor es exactamente lo mismo. Buenos días, mi nombre es Luis Diego Barahona, también desde la oficina de Costa Rica. Voy a continuar con la presentación. Ahora, la parte que nos corresponde es, como lo decía mi compañera Ana Elena, es haciendo una comparación entre los diferentes países, como estos diferentes esquemas que Ana Elena acaba de mencionar: inversión del sujeto pasivo, pago por medio del mismo proveedor de servicios desde el exterior, o bien el intermediario desde el exterior, o bien como las operadoras de tarjetas de crédito domiciliadas en cada uno de los países también pueden actuar como agente de percepción cuando un costarricense, en este caso, va a comprar un servicio digital, un servicio desde el exterior o un intangible desde el exterior, porque eso es un tema importantísimo. Nosotros, en la preparación de esta charla, valorando con los diferentes países de Centroamérica, teníamos que determinar cuál era la definición de servicios. Y, por ejemplo, en la legislación costarricense, la definición de servicio residual. ¿Qué quiere decir esto? Que servicio es todo aquello que no es un bien inmueble, un bien material. Deja dentro del concepto de servicio entonces los bienes inmateriales también, pero el reglamento del impuesto del valor agregado, también como la resolución 13-2020,
hace la separación entre servicios y bienes intangibles. Eso también es aplicable para Centroamérica. Nuestros compañeros de Centroamérica al final de la presentación van a hacer exposiciones puntuales sobre algunos temas que nos pueden quedar por fuera, pero en términos generales, la definición de servicio también incluye los bienes intangibles. Entonces, cuando estamos hablando ahora de la inversión del sujeto pasivo, en este caso en particular, estamos entendiendo cuando un contribuyente domiciliado en el país va a adquirir desde el exterior servicios provenientes de un proveedor del exterior, servicios que están facilitados por un intermediario del exterior. Esa es como que la dinámica. Entonces, como ese proveedor y ese intermediario del exterior usualmente no está inscrito como contribuyente del impuesto en cada uno de nuestros propios países, en este caso en particular Costa Rica, la pregunta es cómo se recauda ese impuesto al valor agregado o cómo se recauda ese ITBI en el caso de Panamá y República Dominicana. Pues básicamente lo que hace es, bajo la figura de la inversión del sujeto pasivo. Entonces es, de alguna forma, el contribuyente local se pone en los zapatos del proveedor del servicio desde el exterior para que él emita, el proveedor local emita la factura como si fuera el proveedor localizado en el exterior. Y entonces al emitir la factura, entonces va a encontrar en la posición de que genera un débito, porque está actuando como si fuera el proveedor del exterior, pero también tiene que generar un crédito, porque es el impuesto que está pagando y que lo tiene que recuperar. Entonces da la doble condición. De hecho, en la doctrina es interesante, en algunos países no genera simultáneamente la función del crédito y débito. En algunos países solo se genera la función del crédito, que es lo que le entera al fisco. En lugar de pagárselo al contribuyente, al domiciliado en el exterior, se lo estaría pagando a la administración tributaria y eso le genera el crédito y luego el débito cuando vende el bien o el servicio. Pero en el caso nuestro, a propósito de la ley y del artículo 25 del reglamento del impuesto al valor agregado, parece que se puede dar en el mismo momento la función de prestador del servicio, entonces genera un débito y también genera simultáneamente el crédito en esa facturación. Pues bien, entonces tenemos que para el caso de Panamá es interesante porque para Panamá los servicios digitales transfronterizos no están grabados en Panamá, de suerte tal que entonces la adquisición de esos bienes intangibles y de esos servicios desde el exterior no son sujetos de tributación. El caso de Costa Rica, el adquirente del servicio digital o bien intangible deberá emitir el comprobante electrónico que respalde dicha adquisición según lo que recién acabamos de comentar. En Nicaragua no se cuenta con una regla de autotraslación o repercusión del IVA o inversión del sujeto pasivo. En Nicaragua es una situación muy interesante porque Nicaragua sí tenía dentro de su legislación la inversión del sujeto pasivo. Erwin, nuestro compañero de Nicaragua, más adelante va a extenderse en esto, pero sí existía, pero por razones de orden eventualmente de administración de los tributos en Nicaragua, esta normativa se derogó, entonces se quedaron sin la facultad de captar ese impuesto de servicios provenientes del exterior. Por su parte, en Honduras, la legislación fiscal hondureña no regula este tipo de transacciones en la ley del impuesto sobre las ventas. En El Salvador sí existe la inversión del sujeto pasivo. El adquirente del servicio, que es un contribuyente local, debe practicar la percepción del impuesto declarándolo y enterándolo mensualmente. Creo que en este caso la retención opera en el sentido de que el prestatario de los servicios locales es el obligado a adicionar el IVA y pagarlo directamente a la administración tributaria, constituyéndose el pago de crédito fiscal para él. En el caso de Guatemala tiene una ley de impuestos sobre las ventas bastante antigua, 1992. En esa época no se estaba contemplando el tema de los servicios digitales, entonces obviamente la inversión del sujeto pasivo no era un tema, básicamente lo que se graba es la importación de bienes, y entonces no se aplica esta figura, tampoco se aplica esta figura en la República Dominicana. De hecho, en la República Dominicana nuestra oficina se ha aproximado a la administración tributaria para conversar sobre la posible tributación en relación con estos servicios, y ellos le han manifestado que, bueno, que obviamente estos servicios no están contemplados en la legislación, no se están tributando, entonces están planteando la posibilidad de que más bien los contribuyentes o los proveedores de servicios desde el exterior
se aproximen a la administración tributaria y, por así decirlo, constituyan un establecimiento permanente dentro del territorio dominicano con el objeto de que de esta forma se puedan inscribir ante la administración tributaria y proceder con el pago de este tributo. Ahora bien, como lo menciona Ana Elena, nuestra ley sí lo establece también y se implementa a través de la resolución 13-2020, porque en materia de tributación internacional y de acuerdo con reglas OCDE, es estándar la recomendación de que este tipo de empresas domiciliadas en el exterior, proveedores de servicios o intermediarios en la prestación de servicios, intermediarios, por esta razón es que vemos dentro de la lista tenemos hotels.com, es un intermediario en el sentido de que yo le compro el servicio a hotels.com, pero Hotels es un intermediario porque el que me va a dar el servicio en última instancia es obviamente el dueño del hotel, que no es hotels.com. También Amazon podría eventualmente actuar de esta forma cuando Amazon está vendiendo productos que no son de su propiedad o de sus inventarios. Les decía que entonces la doctrina internacional insta y ha regulado con el objeto de evitar la erosión de las bases imponibles en los diferentes territorios, a que estas empresas que se domicilian en el exterior se inscriban como contribuyentes dentro de los propios países donde están vendiendo o prestando sus servicios, con el objeto de que puedan pagar el IVA que corresponde a ese territorio. Es decir, donde el servicio se está consumiendo. Es como se llama el IVA de destino, es decir, cuál es la fuente de tributación donde el servicio se consume. Como el servicio que se está prestando en el exterior, pero se está consumiendo dentro de un territorio, este territorio es el que debiera cobrar el IVA. Entonces, instan a estas instituciones, a estas empresas, a estos intermediarios, a que se inscriban. En Panamá, obviamente, no opera la figura porque en Panamá los servicios digitales transfronterizos no son objetos de tributación en Panamá, entonces no procedería que estas empresas desde el exterior vengan a inscribirse como contribuyentes del IVA en esa jurisdicción. En el caso de Costa Rica, bueno, Ana Elena fue bondadosa ahora en la explicación, en el sentido de que nosotros sí establecemos un mecanismo, tanto en la ley del IVA, a partir de julio del año pasado, en su reglamento y ahora en la resolución 13-2020, donde se establecen los mecanismos para que estas empresas vengan a inscribirse como contribuyentes, solo para los efectos de que ellos mismos, cuando están vendiendo los servicios, van a cobrar el 13%, como el ejemplo que vimos de Netflix, cobraría $10 más el 13%, y entonces, en este caso, Netflix está en la obligación de enterar ese impuesto a la Administración Tributaria Costarricense dentro de los 15 días siguientes al mes en que se produjo la percepción de ese tributo. En el caso de Nicaragua, la legislación fiscal no cuenta con una regla específica para gravar los servicios digitales transfronterizos mediante la imposición de estas responsabilidades a proveedores domiciliados en el exterior o a intermediarios domiciliados en el exterior. En Honduras, lo que se plantea es que si estas empresas domiciliadas en el exterior quisieran ser contribuyentes, pues obviamente se tienen que registrar en Honduras. O sea, básicamente se tienen que domiciliar en Honduras. Tendrían que obtener un registro tributario nacional o lo realiza a través de un apoderado legal. En el caso de los no residentes, se requiere que su incorporación al registro de Honduras sea obligatoria para poder adquirir dicho documento. Por el momento, la normativa legal de Honduras, entonces, no contempla que un proveedor extranjero pueda retener y enterar impuestos a la administración tributaria por los servicios prestados. Porque ahora interesante, aquí la administración tributaria está, digamos, de alguna forma, a pesar de que las resoluciones establecen algún mecanismo de que las empresas tienen que hacer un reporteo mensual en relación con quiénes son los prestadores del servicio, a quiénes les están haciendo la percepción del impuesto y otras condiciones. Tienen que llevar auxiliares donde se refleje la situación, pero vean que básicamente es una empresa domiciliada en el exterior que le está contando a la administración tributaria quiénes son sus clientes en cada uno de nuestros países, por lo menos para donde opere. Entonces, obviamente, la capacidad de control de la administración tributaria se ve reducida por lo menos a esos auxiliares y a esos formularios adicionales que va a presentar. No pensaríamos que exista como una
auditoría sustantiva en relación con la determinación de quiénes son sus clientes. Esto presenta dos situaciones. La primera situación es que solo se contemplan aquellas empresas que están en la lista. O sea, por el caso nuestro, solo las empresas que están en la lista que mencionó Ana Elena podrían decir a la administración tributaria, mire, yo me quiero inscribir como contribuyente, porque se supone que estos son empresas de buenas prácticas internacionales, sin descartar que otros lo puedan hacer y que la administración tributaria los incorpore en la lista para que ellos puedan optar por la decisión de considerarse contribuyentes locales. ¿Y por qué querrán hacerlo? Bueno, básicamente lo van a querer hacer porque, al decir de algunos de ellos no quieren que la administración de sus impuestos, la recaudación de sus impuestos estén en manos de otros, como un operador de tarjetas de crédito. En El Salvador no hay un control del impuesto del IVA en cuanto a compras en plataformas electrónicas, en tanto la plataforma y el vendedor de servicios correspondan a un no residente. Es decir, El Salvador no ha creado la figura de que un no residente pueda ser contribuyente en su forma de proveedor de servicios o de intermediario de servicios. De igual forma, en Guatemala, tampoco las compras por medio de plataformas electrónicas no habilitan a un no residente a recaudar, percibir impuestos y a cuenta y a nombre de contribuyentes nacionales. En ese mismo sentido de la legislación dominicana, la legislación fiscal no cuenta con una regla específica para gravar los servicios digitales transfronterizos mediante la imposición de estas responsabilidades a personas naturales o jurídicas que actúen como proveedores o intermediarios. Recuerdan el comentario que les había hecho en el sentido de que en República Dominicana nuestra oficina se ha aproximado a la administración tributaria y ellos les han dicho, bueno, si Netflix o cualquiera de ellos tiene la intención, pues debieran de domiciliarse a través de un apoderado, inscribirse y de esa forma se contribuye más bien en un contribuyente local y no como un no residente inscrito solo para efectos de recaudar y pagar impuestos. Entonces, el otro tema es, las empresas se pueden inscribir. Si las empresas no se pueden inscribir, no desean inscribirse, entonces, y si están presentes en la lista, entonces los operadores de tarjetas de crédito nacionales tendrán la obligación de determinar en el momento que un usuario costarricense, un tarjeta viente costarricense o cualquiera de estas jurisdicciones, si estuviera el sistema habilitado, va a comprar un bien intangible o un servicio, el operador de tarjeta le suma a la operación un 13% en el caso nuestro. En Panamá esto no procede porque en Panamá los servicios digitales transfronterizos están grabados en Panamá, entonces la adquisición de bienes intangibles estaría básicamente sin tributación. En Costa Rica ya lo venimos explicando, las entidades públicas o privadas que usan tarjetas de crédito o de uso internacional definido como emisores deberán actuar como agentes de percepción de ese tributo. En el caso de Nicaragua, no cuenta con una regla específica para que las entidades financieras o bancarias puedan trasladar el IVA en la compra de servicios digitales transfronterizos a través de tarjetas de crédito y débito. De igual forma, en Honduras, la legislación fiscal hondureña no regula este tipo de transacciones en la ley del impuesto sobre las ventas. En el caso de El Salvador, no existe una normativa que obliga a tales entidades a retener el impuesto alguno, o por lo menos a percibirlo. La calidad de agente de retención recae sobre el perceptor del servicio. Según habíamos visto, en El Salvador, la única figura que existe es la inversión del sujeto pasivo. Eso ha dificultado el control sobre el pago de impuestos sobre servicios digitales, principalmente en el business to consumer, ¿verdad? En el caso porque la inversión del sujeto pasivo opera solo si hay un contribuyente doméstico. Pues si quien está adquiriendo el servicio es un consumidor final, que no es contribuyente, ese sería el business to consumer, en ese caso no operaría la inversión del sujeto pasivo y básicamente no se podría obtener la tributación a partir de la adquisición de bienes y servicios desde el exterior de esta naturaleza. En Guatemala, partiendo de la ley del año 1992, no existe una normativa que obligue a las entidades a retener el impuesto alguno. La calidad del agente de retención recae sobre el servicio. Eso ha dificultado el control sobre el pago de impuestos de esos servicios. En Guatemala, ahora, Roberto Saeta nos va a explicar un poquito porque en Guatemala, como no se contempla la situación, podría ser que exista la tributación, pero hay significativas dificultades para recaudar.
Y en el caso de República Dominicana no se cuenta con una regla específica para que las entidades financieras o bancarias puedan trasladar el IVA en la compra de servicios digitales transfronterizos a través de tarjetas de crédito o débito. Ahora voy a mencionar porque no solo el caso de tarjetas de crédito se contempla, por ejemplo, en el Costa Rica, sino que también se contempla de otros operadores que utilicen cuentas bancarias para. Entonces eso ha generado eventualmente la discusión de si la mera transferencia cae dentro de esta figura. Nuestra idea es que la dinámica es las empresas del exterior se pueden inscribir. Si las empresas del exterior no desean inscribirse porque son acto voluntario, entonces la compra del servicio, si es por tarjeta de crédito, operaría la retención del 13%. Si la compra del servicio a través por transferencia o por PayPal es 13%. Si se compra a través de una transferencia bancaria, sería inversión del sujeto pasivo. Y si es un business to consumer, pues entonces, si no es a través de tarjeta de crédito, sí podría tener un problema aún de percepción de ese impuesto que debiera cobrarse cuando se está adquiriendo ese servicio. Entonces, ¿cómo está la situación de la tributación? En Panamá no están grabados. En Costa Rica estarían grabados con una tarifa del 13%. Sin embargo, si los servicios son para ser consumidos fuera de Costa Rica, si son servicios exentos, si son servicios no sujetos de los contenidos en el artículo 89 de la ley del IVA, del impuesto al valor agregado, el contribuyente puede pedir la devolución, pero la normativa es clara que lo que se debe cobrar es la tarifa del 13%. Queda entonces la duda en aquellas hipótesis donde son contribuyentes de eventualmente tarifa reducida, no está contemplado en esta posibilidad. Solo es tarifa del 13% y el contribuyente puede pedir la devolución si está en una situación de exenciones, no sujeciones o bien servicios que se consumen en el exterior. En Nicaragua no están grabados, en Honduras no están grabados, en El Salvador tenemos la tarifa del 13%, en Guatemala la tarifa es una única del 12%, pero no es posible la recaudación, como Roberto nos va a explicar más tarde, y por el lado de República Dominicana no están grabados. Ahora nuestro compañero Alexander Caer va a continuar con la parte correspondiente al impuesto sobre la renta de los servicios digitales transfronterizos. Entonces va a empezar a abordar el tema del establecimiento permanente. Adelante, Alexander. Sí, Alex y Luis, denme nada más un minutito para hacer remarcar dos elementos importantes en materia de IVA y que son la tendencia de lo que estamos viendo en todos los países. Si ustedes observaron con detenimiento lo que Luis Diego planteaba la percepción, la retención y el invitar a registrarse, pero en realidad todos nosotros que conocemos con bastante detalle los procesos de registros y de cumplimiento, en el caso puntual de un impuesto de valor agregado que tiene un matiz específicamente dirigido al consumo, al usuario final, muy probablemente en la práctica podría no motivar la inscripción de las empresas, habida cuenta de que el común de nuestros mercados son mercados bastante imperfectos, donde no hay una competencia fuerte, férrea, cuya registro o no registro pueda influir en la presentación del producto al mercado. Entonces, ese hecho de para los efectos de IVA registrarse, muy probablemente en cada uno de nuestros países va a quedar un poco diferido por razón de que la preferencia podría girar en torno a la aplicación de la retención, porque al final de cuentas la retención se le está haciendo al usuario final de ese servicio. Otro elemento que quizás también vale la pena considerar, ya cuando hablemos en mayor detalle, es las cuantías, los volúmenes de estas operaciones, porque los informes que se leen a nivel internacional hablan de que los volúmenes de estas operaciones superan los 125.000 millones de dólares. Entonces,
Ese elemento yo creo que es lo que están mirando todas las administraciones tributarias de nuestros países en esta carrera histórica que tienen ellas por tratar de hacerse de mayores recursos. Entonces quería hacer esa remarcación de esos dos elementos porque creo que son importantes de cara a un entendimiento cabal de por dónde se mueven los pesos y por dónde van los tiempos en la materia del gravamen a las operaciones transfronterizas. Adelante, Alex. Muchas gracias, Francisco. Bueno, buenos días a todos. Gracias por haber hecho este espacio en su agenda para tocar estos temas que son vitales en las operaciones a nivel de Centroamérica y República Dominicana. Bueno, hoy vamos a hablar del impuesto sobre la renta, pero antes de entrar al impuesto sobre la renta, es necesario tocar el establecimiento permanente. ¿Y por qué es tan importante hablar primero del establecimiento permanente? Porque, bueno, como ustedes bien sabrán, el establecimiento permanente nos establece la posibilidad a ciertos estados de determinar o gravar rentas empresariales que son obtenidas por no residentes, estableciendo una creación o una ficción de un espacio físico o un lugar físico de actividad económica. También es importante a la hora de establecer cuál es el sistema de reparto de las rendimientos, utilidades o ingresos que pueden obtener un no domiciliado en dos diferentes estados. Y esto es sumamente vital en este tema que nos ocupa el día de hoy, que es el servicios digitales transfronterizos, porque, como lo decía Francisco al inicio, existe mucho que se está tocando a nivel mundial sobre cómo gravar este tipo de servicios digitales, qué legislaciones son las que se deben de aplicar, qué jurisdicciones tienen mayor o en menor medida la posibilidad o la potestad de gravar estos impuestos y, por una parte, evitar la doble no imposición en diferentes jurisdicciones, pero a la vez también existe el tema de una doble imposición en diferentes jurisdicciones. Entonces, estamos bajo un esquema en el cual mucha doctrina y muchos organismos internacionales, principalmente de la OCDE, están constantemente en recomendaciones para ver en qué forma es la mejor para gravar este tipo de operaciones. Y bueno, a partir de las reglas de OCDE, y es por eso que es importante partir de la fiscalidad internacional para analizar este tipo de servicios y no solamente de las legislaciones locales, pues al final las legislaciones locales muchas veces, como lo decía Ana Elena y Luis Diego, se han quedado un poco atrás, principalmente en nuestra región. Entonces es necesario ver qué es lo que se está haciendo en el panorama mundial, porque eso es probablemente lo que vamos a seguir en un determinado tiempo. Y bueno, para las reglas de OCDE en cuanto al establecimiento permanente son bien básicas en cuanto a la parte de en qué momento una empresa o entidad puede crear un establecimiento permanente. Y básicamente siempre hemos manejado la figura del espacio físico, del lugar fijo de negocios, que esto abarca sucursales, bodegas, oficinas administrativas, etcétera. Y también la otra vertiente es realizar negocios en un país o jurisdicción a través de un agente dependiente que tenga facultades para obligarme a mí como principal que no estoy domiciliado en esa jurisdicción. Y por otra parte, las construcciones o proyectos que duren cierto tiempo, que van desde los 6 meses, eso depende de la legislación, pero de 6 meses, 9 meses es lo normal. En ese momento es que se crea un establecimiento permanente y si vemos estas tres vertientes, hay una coincidencia que son vertientes físicas, de espacios físicos y actividades económicas físicas que son realmente tangibles. Y es por eso que a nivel de OCDE se comenzó, y todo esto viene a través de BEPS también, que la acción número 1 de BEPS es los desafíos que presenta la economía digital. Y bueno, a través de todo eso es que se establece cuáles son los impactos que tiene este tipo de servicios digitales para la alocación de rentas en diferentes jurisdicciones. Y actualmente existen ciertas directrices, no hay un consenso general
sobre qué tipo de acciones se van a tomar. No obstante, OCDE creó un grupo específico de expertos que iban a abordar específicamente la economía digital, y ellos lo que han hecho es un par de recomendables sobre dónde están los puntos claves de los servicios digitales y de la fiscalidad de este tipo de servicios. Y en estos dos pilares que ellos establecen era, primero, los problemas que ejerce la economía digital a través de los derechos de imposición que tienen dos jurisdicciones diferentes. Y esto era porque, bueno, si nos ponemos a analizar a detalle, es complicado establecer en qué momento, y estas son las discusiones que se han tenido, en qué momento se crea un establecimiento permanente en una jurisdicción. Se crea por el hecho que yo preste servicios a esa jurisdicción independientemente yo no tengo un lugar físico o actividad económica física dentro de esa jurisdicción, o establecer, por ejemplo, que este tipo de servicios son servicios desmaterializados y por tanto yo no necesito tener una actividad económica fuerte en un país sin tener un establecimiento físico. Después se discutió si en dado caso se iba a grabar en los lugares donde se tenían los servidores, si una página web puede considerarse como un establecimiento físico. Entonces, ¿qué es lo que venía hablando todos estos expertos? Estos dos pilares. Primero, determinar cuál es la actividad económica que se establece sin una presencia física, cómo se paga impuestos y a qué tarifa, y bajo esas figuras estaba el segundo pilar también, que es evitar el traslado de beneficios entre jurisdicciones que sean más favorables a compañías grandes que eminentemente se dediquen a prestar este tipo de servicios digitales transfronterizos. Bajo eso se ha creado la figura de nexos económicos donde se crea mayor valor a la parte de la economía, donde se está generando el servicio, y es donde ha creado un tipo de establecimiento permanente digital o establecimiento permanente virtual, que es básicamente en base a los nexos económicos y a una presencia digital significativa. Y esto estamos migrando todo este concepto que nosotros teníamos del establecimiento permanente físico a un establecimiento permanente virtual o digital en base a una presencia digital significativa. Como les mencionaba, esto ahorita todavía está en discusión, es un tema que es muy caliente en el mundo de la fiscalidad internacional, y obviamente en nuestros países todavía no lo tenemos como ley vigente o no ha sido abordado de una manera directa, y tal vez ahí vamos a entrar a analizar cómo se encuentra cada país en cuanto a esto, pero considero que era importante poner la contextualización de cómo estamos, ¿verdad? Rolando, la siguiente, por favor. Bueno, en base a esto, el primer análisis que debíamos realizar es si este tipo de servicios digitales transfronterizos a la fecha de esta charla crea o no crea un establecimiento permanente en los países de la región centroamericana, Panamá y República Dominicana. Entonces, básicamente, como ustedes ven en la slide, la conclusión es que no crea casi que en todos los países, y hay que hacer esa acotación porque prácticamente todos los países de la región utilizan el mismo modelo OCDE en una menor o mayor medida, pero todos seguimos el mismo principio de la creación de establecimiento permanente físicos, con un lugar fijo de negocios, con un agente dependiente, con presencia física dentro del país. Ningún país ha abordado todavía el establecimiento permanente virtual. Costa Rica, por ejemplo, como mencionaba Ana Elena, sí tiene ya la posibilidad bajo la nueva resolución que un contribuyente pueda registrarse y sin la necesidad de que ese registro y esa obligación de cobrar el IVA establezca la constitución de un establecimiento permanente en Costa Rica. Por eso es que se establece ahí que siempre y cuando depende de la sustancia, porque al final, si
yo me registro y efectivamente la ley me establece que solamente el registro para cobrar el IVA no me constituye un establecimiento permanente, pero yo comienzo a generar actividades diferentes, como por ejemplo establezco a un apoderado que tenga facultades para negociar o a firmar contratos o obligarme, pues ya aquí ya nos desvirtuamos del primer concepto y ya entramos al concepto general del establecimiento permanente físico, y eso básicamente en todas las jurisdicciones lo tenemos. En Guatemala, de la misma medida, aplica todos los lineamientos de OCDE, República Dominicana igual, Honduras, Nicaragua y Panamá, todos siguen el mismo concepto de OCDE del establecimiento físico. Entonces, es básicamente el análisis debe ir en virtud de si el no domiciliado que está prestando servicios no tiene una presencia física dentro del territorio y no tiene un agente dependiente con la posibilidad de contratar, de obligarlo, básicamente en ese caso no se estaría creando un establecimiento permanente dentro de estos países. Rolando, la siguiente, por favor. Bueno, entonces, ya habiendo hablado del establecimiento permanente como tal y que vemos que realmente del análisis no se mira que se crea un establecimiento por este tipo de servicios, entramos ya al impuesto sobre la renta. Y bueno, tal vez acá lo importante es primero establecer en qué momento se entiende que un pago por estos servicios o este tipo de servicios que está siendo prestado a residentes en nuestros países es considerado o no de fuente de las jurisdicciones en análisis, y dependiendo de ese análisis, pues establecer si le aplica o no la retención en el pago de las remesas al exterior. Eso básicamente es la forma de recaudar el impuesto, ¿verdad? A través de obligar al contribuyente local o al domiciliado local a practicarle la retención como pago definitivo al no residente que obtiene rentas y que pues no tiene un establecimiento permanente o un registro dentro de la jurisdicción. Entonces, bajo eso, establecemos tanto, primero, que es constante en prácticamente todas las jurisdicciones que sí conllevan una retención este tipo de servicios. Ya vamos a entrar en resumen a cada una, y que este tipo de servicios tiene ciertas particularidades que es complicado porque nuestras legislaciones se han quedado cortos al definir este tipo de forma expresa, este tipo de servicios como un servicio de fuente o no fuente de las jurisdicciones en análisis, y por tanto tenemos que hacer un análisis mucho más amplio para determinar si es de fuente o no fuente de los países, y a partir de eso también pues han existido ciertas resoluciones y sentencias pues que nos dan una luz sobre la aplicabilidad de este análisis. Rolando, el siguiente, por favor. Entonces, vemos primero, tal vez que tocamos primero a Costa Rica, pues Costa Rica prácticamente, y tal vez antes de entrar en Costa Rica es importante que todas las jurisdicciones en análisis seguimos el principio territorial de las rentas. En algunos países existen ciertas excepciones a eso, pero en general todos seguimos el punto de la territorialidad para la determinación de las rentas en una jurisdicción. Es el mismo caso de Costa Rica, que establece que los servicios que son prestados en Costa Rica son los que se consideran de fuente costarricense y por tanto sujetos a imposición en ese estado. Si en dado caso, en principio, los servicios digitales transfronterizos no entrarían dentro de la consideración de ser considerados que son prestados localmente, porque al final el proveedor del servicio se encuentra en el exterior y el servicio está siendo prestado desde el exterior hacia Costa Rica. No obstante, eso lo va a abordar Ana Elena y Luis Diego en mayor detalle, pero no obstante, ya existen antecedentes y resoluciones en los cuales la autoridad fiscal ha determinado que este tipo de servicios sí son grabados en Costa Rica y sí se consideran de fuente salvadoreña por las vinculaciones de comunicación que existe entre estos tipos de servicios con
el prestatario de estos que está localizado en Costa Rica y por tanto ese servicio se considera de fuente costarricense y sujeto a imposición a través de retención. El caso en El Salvador, por ejemplo, tenemos que en El Salvador es más claro. El Salvador y Costa Rica tal vez los voy a, perdón, El Salvador y Nicaragua tal vez los voy a unir porque tienen una redacción bastante similar en cuanto a la determinación si este tipo de servicios es de fuente nicaragüense o fuente salvadoreña, pues utilizan no solo la parte de la prestación, sino también la utilización. Y en base a eso, si la utilización del servicio está siendo en El Salvador o en Nicaragua, pues se considera de que ese servicio es de fuente nicaragüense o salvadoreña y por tanto sujeto a imposición en esos estados. En cambio, en el caso de Costa Rica, pues no establece de forma expresa para los servicios digitales transfronterizos, no establece de forma expresa la parte de la utilización del servicio y por tanto ya se ha ido a través de las interpretaciones que ha hecho la autoridad fiscal para poder ampliar el concepto de territorialidad. No así el caso de Nicaragua y El Salvador, que como mencionaba, sí lo establece de forma expresa la aplicación de la imposición en este tipo de servicios por la utilización. En Nicaragua utilizan la parte del principio de territorialidad reforzada que mezcla los vínculos económicos que tiene este tipo de rentas con fuente de origen nicaragüense y por tanto es sujeto a imposición en el estado de Nicaragua. En Honduras y Guatemala es bastante similar también porque este tipo de servicios, las leyes de impuestos sobre la renta de estos países los considera que son servicios extraterritoriales y si no están siendo prestados dentro del territorio guatemalteco o hondureño, pues no se consideran como de fuente de estos países y por tanto es importante analizar a detalle el tipo de servicio como para poder concluir. Por lo que mencionábamos anteriormente, no se encuentra expresamente regulado en estos países los alcances que tiene la prestación de los servicios, entonces tenemos que hacer una interpretación o análisis mucho más complejo para poder llegar a determinar las implicaciones. El caso de Panamá, en caso de Panamá es un poco más claro en el sentido de que si los servicios son prestados desde el exterior, sí se van a considerar de fuente panameña si en dado caso el sujeto domiciliado en Panamá los considera como un gasto deducible. Básicamente lo que se sigue en Panamá es el principio del origen de las fuentes, de la fuente pagadora. En este caso, si la fuente pagadora es panameña, pues y el sujeto lo considera como un gasto deducible, pues se consideraría que ese pago o ese servicio está siendo considerado de fuente de panameña y por tanto aplica una retención. En República Dominicana tenemos el caso que la ley expresamente pues no nos establece que este tipo de servicios es considerado de fuente de República Dominicana, tomando en cuenta que también utiliza solamente la figura de la prestación material del servicio y por tanto, en principio podríamos decir de que este tipo de servicios no estaría considerado como fuente de República Dominicana y por ende no sujeta. No obstante, en la práctica se sigue bastante el concepto del que manejábamos en Panamá, que es el de la fuente pagadora y si en dado caso este tipo de servicios está siendo aprovechado en República Dominicana a través de la deducción y pagado con fuente de origen de República Dominicana, pues ese servicio estaría sujeto a gravamen en República Dominicana, sujeto a retención. Eso básicamente, como lo podemos observar, tenemos estas figuras que nuestras legislaciones todavía no lo han abordado de forma directa, pues tal vez Costa Rica es la que un poquito ha abordado la parte del registro, como lo mencionábamos en el caso de establecimiento permanente, pero de ahí todos los demás países, pues tenemos la misma figura de ampliar los análisis a los principios de territorialidad que nuestras legislaciones establecen. Rolando, la siguiente, por favor. Y bueno, ya entramos
En cuanto a las tarifas, ya habiendo establecido de si es fuente o no fuente de los países, pues ya establecemos a qué tarifa de retención pues estarían aplicándose, y tenemos el caso, todas estas tarifas es importante notar que aplican siempre y cuando no exista un tratado para evitar la doble imposición entre un determinado sujeto con otro país, y por tanto vemos que tanto Guatemala como El Salvador manejan unas tasas del 5 al 25, dependiendo del tipo de servicio, se manejan tasas reducidas. República Dominicana mantiene una tasa fija del 27%, Costa Rica de la misma forma a este tipo de servicios le aplicaría un 25%, Nicaragua tendría un 20% y más favorable estaría Honduras, que va del 10 al 25, o Panamá, que va del 12.5. Esto a detalle lo vamos a ir viendo con cada uno de los países, pero esto en grandes rasgos es la situación del impuesto sobre la renta y establecimiento permanente en estas jurisdicciones. Gracias, Alexander. Rolando, vamos a lo siguiente, pues para tratar de incorporar al resto de los muchachos de la región. Como ustedes pudieron escuchar en renta, el tema muy interesante porque en varios países la norma de territorialidad da un giro y se mueve hacia la fuente pagadora. Entonces ya ustedes ven que las administraciones tributarias amplían sus definiciones en aras de ir a buscar el tributo ante situaciones que no están elaboradas en detalles en la legislación. Entonces, dicho eso, vamos a comenzar por Odalis. Odalis, en el caso de República Dominicana, ¿cuáles son los aspectos más importantes que nosotros vemos en el día a día en este tema del negocio tecnológico transfronterizo y demás? Hola, buenos días a todos. Buenas tardes, ya. En el caso de Dominicana, básicamente, como decía la presentación, realmente no hay una legislación, ni siquiera normativas tampoco, que al día de hoy esté estableciendo la regulación fiscal en materia de negocio tecnológico. De hecho, en las pocas veces que nos hemos reunido con la Administración Tributaria para cuestionarlo sobre este aspecto, y en el caso concreto sobre el pago que hacemos desde Dominicana por los servicios de Netflix, ellos dicen, bueno, al día de hoy realmente no hay una legislación y nosotros como autoridad tributaria tampoco estamos mirando la forma de cómo grabarlo. Hasta ahora, de acuerdo con la ley, entonces, para que estas personas vengan y tributen, ellos tienen que venir y registrarse en Dominicana. Independientemente de lo anterior, lo que han visto la DGI, veo que también es similar en la región, es el tema de la fuente pagadora. Si bien la ley establece que lo que está sujeto al pago de impuestos son ingresos de fuente dominicana, como bien establece el artículo 305 del Código Tributario, en algunos casos ellos dicen que si el gasto tú lo estás deduciendo aquí para pagar obviamente impuestos sobre una base neta, quiere decir entonces que tú tienes que retener y pagar impuestos. Aún la ley así no lo establezca de manera taxativa. En conclusión, realmente todavía en Dominicana no tenemos una legislación que regule este tipo de comercio de manera concreta, ya que esté directamente incorporado en una ley o en una norma. Excelente, Odalis. Y curiosamente es eso, porque como comento, las administraciones tributarias van y se agarran, no, pero es que yo aplico el principio de la fuente, entonces la fuente pagadora está muy vinculada, a lo cual siempre debemos estar anuente a ese supuesto. Dime una cosa, Roberto, en el caso de Guatemala, ¿cuáles son los planteamientos más específicos que nosotros estamos viendo frente a estos hechos de última generación en la tributación? Muchas gracias, Francisco. Pues realmente comparto con Odalis, ya bien lo había dicho Luis Diego, que nuestro Código de Comercio data del 70, del año 1970, y nuestra ley del impuesto sobre la renta, si bien es de 2012, siguió siendo una copia con leves modificaciones de nuestra anterior ley del impuesto sobre la renta que data del 92,
y nuestra ley del impuesto al valor agregado, que sí sigue datando del 92. Entonces, como podemos observar, nuestra normativa no regula per se específicamente normativas que regulen los servicios transfronterizos, lo que podemos comentar es que la Administración Tributaria no ha emitido ningún criterio específico, derivado que hay dos temas. Ni legalmente se puede hacer una interpretación que defina como hecho generador la tributación en fuente u origen, y tampoco hay un mecanismo para las retenciones, es decir, en la práctica tampoco hay formularios o requerimientos, por ejemplo, pues, las tarjetas de crédito para requerirles una retención en los casos de servicios transfronterizos. Entonces, en el medio guatemalteco todavía existe, inclusive en el medio tanto tributario como en el medio de colegas en el mundo jurídico tributario, existen varios criterios. Algunos insisten en que debe de existir únicamente una vinculación económica del pago, como bien indicaba Francisco, y otros establecen pues que debe ser un contexto mayor a solo el pago, sino en dónde se puede beneficiar, dónde está la circunscripción económica del prestador de servicios, que en este caso, en virtud de ser en un mundo digital, pues inicialmente la colocación de los servidores era un punto toral muy importante, pero hoy la Administración Tributaria amplía un poco más esa interpretación que hace de una interpretación integral de toda la norma, y no porque exista una normativa específica que grave los servicios transfronterizos, y pareciera que está volcándose al pago, a la generación del pago para efectos de gravar potencialmente un servicio transfronterizo. Pero la misma Administración Tributaria se encuentra con la barrera que no hay un mecanismo de retención o entes obligados a efectuar la retención. Entonces, finalizando, vamos por un tema práctico, que la Administración Tributaria tiene que implementar los mecanismos que permitan también tributar. Hay muchos entes del exterior que han querido tributar en base a ciertas operaciones, pero no hay mecanismos para el hecho. Y por otro lado, la Administración Tributaria sí tiene que visualizar una modificación a la normativa, porque de lo contrario vamos a entrar en un tema de la legalidad o ilegalidad de las interpretaciones que ellos realicen en los servicios transfronterizos. Gracias, Roberto. Curiosamente, ese es uno de los grandes paradigmas que tenemos con las administraciones tributarias cuando interpretan, y luego en esas interpretaciones hay movimientos bastante extensivos, ¿no? En el caso de Nicaragua, Erwin, coméntanos un poco cuáles han sido las experiencias que hemos tenido con esta dinámica de servicios y con el actuar de la administración tributaria. Sí, gracias. ¿Qué tal la audiencia? Muchas gracias por la participación. Igual, buenos días. Sí, con respecto a Nicaragua, digamos, tenemos un componente interesante, y ya lo decían mis compañeros hace unos momentos. En Nicaragua tenemos lo que es, digamos, una definición de renta, digamos, un poco ampliada. Nicaragua tiene un régimen fiscal territorial, no es régimen universal, pero tenemos, digamos, un híbrido que sería la territorialidad, el principio de territorialidad reforzada, es decir, que hay ciertos vínculos económicos, así le determina la ley, que nos hacen determinar cuándo una renta es de renta fuente nicaragüense o de fuente externa. Y en ese sentido, en Nicaragua sí tenemos, digamos, una normativa bastante clara respecto a este tipo de pagos, ¿no?, al exterior. Entonces nos dice la normativa, por ejemplo, que los servicios utilizados
en territorio nicaragüense que se preste desde el exterior, aun cuando quien presta el servicio haya tenido una presencia física en el territorio nicaragüense, se entenderá que es renta de fuente nicaragüense. Sobre esa base, entonces la legislación nos manda a que se le aplique un tipo impositivo, que en este caso es el 20%, y también esto está íntimamente ligado, digamos, con el tema de la deducción de los costos y gastos para efectos del contribuyente registrado en Nicaragua. En ese sentido, al igual que en Dominicana, lo que nos dice la ley es que para que estos costos y gastos sean deducibles, el contribuyente tuvo que haber cumplido con dos actos previos, ¿no? Que primero que haya retenido el impuesto que corresponda y segundo que lo haya enterado ante la administración tributaria. Es decir, aquí no basta con retener, sino enterarlo dentro del periodo que corresponde para efectos que el gasto sea deducible. Entonces, en ese sentido, para efectos de Nicaragua, este tipo de pagos, digamos, deberían estar grabados en cuando se presten de manera, digamos, directa, ¿no? Hacia un prestador de servicios en específico. Aquí lo curioso del tema es que muchos, por no decir prácticamente la mayoría de estos servicios, y así lo decía mi compañera, por ejemplo, Ana Elena, Netflix, por ejemplo, o servicios de esta naturaleza, se hacen los pagos vía medios electrónicos, no digamos tarjetas de crédito, y para eso obviamente se canaliza a través de las instituciones bancarias. Entonces, en ese sentido, digamos, cuando el contribuyente, digamos, teniendo una tarjeta corporativa, hace estos pagos hacia el exterior, digamos, la institución financiera al día de hoy no está obligada, digamos, a hacer una retención por este tipo de pagos hacia el prestador de servicios en el exterior. Si lo tenemos, existe esta obligación en las entidades financieras para rentas en la fuente, es decir, rentas que puedan ser, o retenciones que puedan ser acreditables a los contribuyentes a nivel local. ¿Por qué? Porque las otras rentas, digamos, cuando son pagadas al exterior, la normativa las define como retenciones finales o retenciones definitivas, es decir, que no pueden ser acreditables, ¿no? Como tal. Entonces, en ese sentido, no hay una imposición directa a una entidad, por ejemplo, financiera que pueda hacer este tipo de gravamen. Entonces, ahí tenemos como un poco, digamos que la administración, digamos, todavía no ha tomado un paso adelante para gravar este tipo de rentas o incrementar la recaudación por esta vía, ¿no? Entonces, en ese sentido, a menos que el contribuyente haga, digamos, un pago directo, digamos, hacia el proveedor en el exterior, digamos, vía transferencia u otra forma, tendrá la posibilidad de no hacer esta retención. Pero aún así, esto igual implica, digamos, cierto tipo de problemática, ¿no? Porque al final, este tipo de servicios pudiéramos asemejarlo un poco a los servicios bancarios o financieros, ¿no? Donde tenés un contrato prácticamente de adhesión, no tenés mucha disponibilidad, mucha discrecionalidad en el momento de negociar el tema del tema impositivo. Entonces, al final, ¿qué es lo que sucede? Terminas pagando un servicio al cual, si le aplicas la retención, simplemente no tenés el servicio. Entonces, ahí lo que terminas es asumiendo una retención y prácticamente llevándola como el impuesto sobre la renta, llevándola como una partida de conciliación, como un gasto no deducible. Entonces, hay varios aspectos en este sentido que se tienen que contemplar con el pago de este tipo de servicios que realmente son bastante de análisis y sobre todo con el tema de la retención, ¿no? Porque al final los servicios en general están grabados al 20%, pero habría que ver un poco, digamos, el análisis que hay detrás de cada uno de estos servicios, pues si uno entra un poco a ver las licencias o ver los contratos en este tipo de servicios, ves que algunos se manejan como propiedad intelectual, algunos se manejan como membresías, algunos se manejan como derechos de uso. Entonces, digamos, es muy interesante y hay que analizarlo caso a caso. Digamos que eso sería, en términos generales, aspectos claves, ¿no? Para el análisis de este tipo de servicios. Gracias, Erwin. Y curiosamente ahí das en el clavo, ¿no? Porque uno de los grandes problemas es esa dualidad que plantea la legislación de que si no deduzco, no hago retención.
Ahí en el caso de Panamá, Pedro, la práctica pues se mueve por esa vía. No tengo retención, no tengo deducción, no tengo retención, pero cuéntanos un poco, ¿qué hemos visto con las administraciones tributarias en esos casos? Sí, perfecto. Gracias, Francisco, y buenos días a todos. Capaz, bueno, la presentación está bastante clara, pero capaz dos puntos que quisiera tocar. El primero, respecto al tema del IVA, tal como se mencionó en la presentación, los servicios digitales transfronterizos no están grabados en Panamá con ese impuesto, pero capaz aquí lo importante es recalcar que la no sujeción es por el mismo principio de territorialidad que rige en Panamá. Es decir, no es que están exentos per se, sino que Panamá, para la aplicación del IVA se sigue por el principio de territorialidad y solo grava aquellos servicios prestados desde el territorio panameño. Aquí es importante recalcar además que Panamá no tiene el concepto de exportación de servicios. A lo que quería llegar con esto es que pueden existir casos en que estas empresas, por ejemplo, pueden llegar a tener sus servidores en Panamá, y ahí sí tendríamos que analizar con más detalle si le aplica el IVA o no, porque ya se podría llegar a interpretar que al tener los servidores en Panamá, el servicio sí está siendo prestado desde Panamá. Y como les digo, al no tener un concepto de exportación de servicios, aunque el cliente final o el consumidor final se encuentre fuera de Panamá, sí podría aplicar el IVA del 7%. Y el segundo punto, que va relacionado con el tema de las retenciones, pues como se comentó en la presentación y comentó Francisco, efectivamente, en Panamá si deduzco el pago, pues tengo que aplicar una retención del 12,5%. Capaz aquí el tema importante que se tiene que analizar es cuando entran en juego los tratados, ya que Panamá pues es el país de Centroamérica con más amplia de tratados, porque surge la duda de cómo se calificaría ese pago, ¿no? Si el pago se calificaría como servicio o como regalía, porque las tasas son diferentes. Entonces ahí sí podría entrar en juego cómo calificar ese servicio digital, si como servicio o como regalía. Excelente, Pedro. Ya para pues ir tratando de redondear el tema en la región, tenemos a Milton Rivera de Honduras. Milton, en Honduras, al final de cuentas, yo creo que esto tiene un perfil un poco más estructurado. Cuéntanos un poco qué es lo que nos ha dicho o qué es lo que ha actuado la administración tributaria en esos casos. Buenos días a todos. En efecto, Francisco, y de acuerdo a la presentación que bien manejó Alexander, Luis Diego y Ana Elena, en Honduras todavía necesitamos evolucionar en el tema de servicios transfronterizos, porque si lo vemos desde el punto de vista de impuestos sobre ventas, la ley te establece que los servicios prestados dentro del territorio nacional están gravados con ese impuesto. Sin embargo, la situación que se ha dado con el tema de servicios transfronterizos es, la ley podría, dependiendo de la forma en que se preste el servicio, establecerte reglas claras de de si está grabado o no el servicio. Sin embargo, en el tema de recaudación se da una situación. Y ahí se da la situación de que una entidad extranjera no puede tener, para poder tributar en el país se registra un registro tributario nacional, se necesita un registro tributario nacional, y para ese efecto la ley te exige que esa entidad se incorpore al país o constituya una sociedad en el país, y ahí te genera ciertas situaciones, por lo que tú mencionabas, las compañías no tienen
a veces la intención de crear una institución o una entidad en el país, y sí tienen la intención de tributar cuando tienen la obligación de hacerlo. Entonces, hacia ahí vamos caminando. Se han creado algunas leyes como la Ley de Comercio Electrónico. Sin embargo, en esa ley se tratan temas más desde el punto de vista mercantil y de obligaciones, y no desde el punto de vista tributario. Se está trabajando en un nuevo compendio de leyes tributarias, en una nueva código tributario, en una nueva ley del impuesto sobre la renta, en una nueva ley de impuestos sobre ventas, donde ya se tiene visionado incluir este tipo de temas. Y con relación al impuesto sobre la renta, pues las reglas que bien establecían, cuando la fuente de renta se considera hondureña, entonces existe una retención, ya sea que el servicio se preste en Honduras y se pague de cualquier parte, o ya sea que el servicio se preste fuera de Honduras, pero se pague desde Honduras. Y aquí sí no hacen un link sobre si hay retención y deducibilidad. Si no es sinónimo de que si tú retuviste el gasto es deducible, o viceversa, de que si tú llevaste o no a deducibilidad el gasto, tenías o no que retener. Ahí cada situación en particular se tiene que evaluar. Entonces, hacia ahí se está caminando. Se ha estancado un poco por el tema mundial, pero sí el fisco está tratando de abordar estos temas de servicios transfronterizos, que cada día más los vamos viendo, y ahorita están de moda esas plataformas que mencionaba, por ejemplo, Anelena en el ejemplo de Netflix, porque hemos tenido que trabajar desde casa o estar encerrados algunos sin trabajar en casa, ¿verdad? Y entonces se pusieron de moda ese tipo de servicios que de alguna forma no tributan porque no hay reglas claras en algunos países de nuestra región. Excelente. Y yo creo, Milton, que la situación va a acrecentarse en los siguientes meses. Yo, pues, para tratar de cerrar el ciclo de la conferencia, trataré de plantearle algunas precisiones importantes y algunas cosas que se están escuchando de cara al tratamiento de las operaciones transfronterizas. Primero, hay un gran problema en el IVA en cuanto a la dinámica del débito-crédito. ¿Por qué razón? Porque normalmente hay plataformas que son intermediarias, y la creación de una retención sobre la totalidad del pago puede generar una situación operativa compleja para la entidad. Ese es un punto a favor entonces de establecerse en el país. Hace un rato les decía que probablemente no, porque los costes de cumplimiento serían muy altos, pero esta dinámica de retención sobre el 100% puede tener una situación contraria. Lo segundo que tenemos que considerar es que, si bien es cierto, está bastante claro la dinámica del pago, el concepto en algunas jurisdicciones ha estado girando en torno a la conversión de ese tributo como un tributo selectivo al consumo, para eliminar la opción del IVA y moverlo a selectivo al consumo. Eso es algo que vamos a estar escuchando muy prontamente de distintas jurisdicciones, porque se presume gravar el acto puntual sin dar valor agregado. Eso es algo que debemos tener en mente, que puede estar ocurriendo. Y lo tercero, como decía Pedro, la dinámica de cara a los tratados. En la región no tenemos muchos tratados. En la región tenemos España con El Salvador, tenemos España con Costa Rica, tenemos España con Dominicana, creo que en Costa Rica tenemos Alemania, en Dominicana tenemos Canadá de mucho tiempo, pero en Panamá nosotros ya llevamos, creo que son 15 tratados en vigor. Una de las variables más interesantes que surgen de cara al análisis del tratado es precisamente la interpretación que la contraparte le da a sendas definiciones del tratado. Por ejemplo,
un principio muy reconocido en la interpretación de los tratados es que la prestación de servicios desde el Estado contratante no se configura como sujeta de retenciones. Vean ahí cómo riñe con la fuente pagadora. Dice, no se consideran sujetas a retenciones porque el país el país que está recibiendo el servicio, en este caso nuestra en Centroamérica, cede en ese caso la potestad de gravar al país de la residencia del prestador del servicio. Pero ¿qué ocurre? También el tratado incorpora supuestos muy interesantes en cuanto a la definición del canon. Entonces, en materia de interpretación de tratados, yo puedo ir a interpretar beneficio empresarial en la medida en que no haya una norma específica en el tratado que grave. Entonces, esta variable también tenemos que considerarla. Ya ustedes ven que hay varios países contratados y esta va a ser una discusión que vamos a tener en el corto plazo. Con esto, pues, y en aras de respetar el tiempo de todos, quiero en nombre de los socios de PricewaterhouseCoopers Interamérica agradecerles su participación en este webcast. Igual, en nombre de todos los expositores, queremos agradecerles el tiempo que nos han dedicado y ponernos a su disposición por cualquier asunto, duda o ampliación que tengan sobre esta importante materia, y invitarlos a que sigan muy de cerca los desarrollos en nuestras jurisdicciones, porque ustedes ven que es consistente cómo lo que se aplica en un país va replicándose en otros países. Entonces pareciera que ese principio de la fuente pagadora nos va a envolver a todos y vamos a tener una situación mucho más compleja de cara al cumplimiento fiscal en nuestros países. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día.